Ya, entonces vamos a compartir la pantalla. Cualquier duda, pregunta, no duden en interrumpirme la presentación, ¿ya? Para que les pueda orientar y obviamente aclarar dudas, ¿no? Colegas, no sé si se puede ver la pantalla, por favor. Sí, doctor, se Sí, observa. doctor, sí. Ya, bueno, empezaremos, ¿no? Vamos a hablar hoy día sobre la atención inicial del paciente grave, crítico en sala, ¿no? En sala de emergencias. Entonces, recordarles, ¿no? Que primero, para la atención del paciente crítico, grave, ¿no? Se tiene que tener en cuenta ciertos objetivos, ¿no? Muy importantes a la hora de esta atención, ¿no? Miren que desde el 2004 el Instituto para la Mejoría de la Atención, ¿no? En su campaña denominada Campaña para el Salvamiento de 100.000 vidas, ¿no? Ese es el objetivo, exhortó a los hospitales de la Unión Americana para implementar los equipos de respuesta rápida. O sea, son equipos, ¿no? Así como un equipo de fútbol. Son equipos de respuesta rápida, ¿no? Y miren que esto en la revista de Critical Care del 2006 se ha ido publicando, y con el objetivo de ¿qué? Reducir la mortalidad inmerecida, no en siquiera inmediata, inmerecida, que toda mortalidad, ¿no? Que no ha sido valorado, ¿no? Sustentado y atendido de forma inmediata, pues se debería reducir, ¿no? Entonces, por eso que ustedes seguramente ya hayan visto las dos sociedades grandes que manejan este aspecto, ¿no? La American Heart Association y prácticamente igual, ¿no? La Sociedad de Medicina Crítica, ¿no? Americanos en estos casos, así como la Sociedad Europea, ¿no? Que prácticamente exhortan a tener este equipo de respuesta rápida, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Y miren que desde ese entonces, el 2015, se ha ido corroborando, y al formar estos equipos de respuesta rápida se vio una disminución en la mortalidad y morbilidad y mortalidad, ¿no? Miren esta tabla de Forest of Plot, cómo nos ve que varios estudios que se realizaron, ¿no? Observacionales, ensayos clínicos, a la implementación de estos equipos de respuesta rápida han sido evidentemente un factor de prevención y protección frente a la mortalidad, ¿no? Entonces, varios estudios, ¿no? Igual en la parte pediátrica en general han tenido esa repercusión, ¿no? Miren que no pasa la línea 1, ¿no? Dentro del intervalo de confianza, ¿no? Entonces han sido de vital importancia. Entonces, para todo este equipo de respuesta rápida, lo que tenemos que saber, y este es el mensaje inicial, ¿no? De saber valorar a un paciente grave, ¿no? No es lo mismo atender a un paciente en consulta, ¿no? O en una interconsulta clínica o quirúrgica, ¿no? En cambio, el pilar fundamental del médico emergenciólogo o en una capacidad de atención en una emergencia, o un médico de guardia, ¿no? Prácticamente es ver estos valores, ¿no? Este memotécnico del XABCDE, ¿no? Prácticamente, ¿qué significa el X, ¿no? Ahí como está en color rojo, ver si no hay datos de sangrado exsanguinante, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para hacer un manejo ya sea compresivo, hemostático o torniquete, ¿no? Pero el sangrado exsanguinante no solamente se refiere a que el paciente esté sangrando visiblemente, ¿no? Sino que se identifique datos de sangrado exsanguinante, pero también en cavidades virtuales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un hemotórax, ¿no? O una cavidad abdominal donde hay alguna colección, ¿no? De algún hematoma, ¿no? Que esté produciendo una inestabilidad hemodinámica. Entonces es muy importante que ustedes vean el primer paso fundamental, que es ver el estado de que si hay sangrado o no hay sangrado, ¿no? Entonces es muy importante de que ustedes vean eso. Entonces el primer pilar es el X, ¿no? Ver datos de sangrado exsanguinante. El segundo pilar es la vía aérea permeable.
¿Cómo debo de ver la vía aérea permeable? Tengo que ver la apertura, ver la limpieza, si no hay datos de aspiración o broncoaspiración, ¿no? Y ahí es donde yo voy a ver si es que esa vía aérea no tiene algún dato de obstrucción, ya sea de vía aérea superior o inferior, ¿no? Entonces tengo que verificar que la vía aérea esté permeable, ¿no? La B, de la buena ventilación, ¿no? Prácticamente allí, ¿cómo evalúo la ventilación? Con la frecuencia respiratoria, la auscultación, ¿no? De que no haya algún dato de una sibilancia, un broncoespasmo severo, y la saturación, ¿no? Entonces miren que la ventilación, la buena ventilación, está relacionada a la frecuencia respiratoria, a la auscultación y a la saturación de oxígeno, ¿no? Y la C, que es el cuarto pilar, es la circulación, ¿no? ¿Cómo evalúo la circulación? Ahí tengo un concepto que se maneja bastante en cuidados críticos, es la macrocirculación y la microcirculación, ¿no? Por ejemplo, para hablar de macrocirculación, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver la presión arterial sistólica, diastólica, la presión arterial media y la frecuencia cardíaca, ¿no? Ahí ya evaluó la macrocirculación. ¿Cómo evalúo la microcirculación? Allá tengo que ver el llenado capilar, ¿no? El llenado capilar, que es a menos de 2 segundos, y también ver datos de algún dato térmico, ¿no? Ver la calidad de la piel, ¿no? Dentro de la microcirculación. Entonces miren que hasta aquí estamos evaluando vía aérea, ventilación, estamos evaluando la circulación, tanto la micro como la micro circulación, ¿no? Y el quinto pilar estaría la parte neurológica, ¿no? De la discapacidad, si es que tiene alguna discapacidad dentro del estado neurológico, ¿no? En este caso tenemos que ver si hay un dato de deterioro neurológico, somnoliento, soporoso, ¿no? Estado de coma, según la clasificación de Glasgow, y también ver las pupilas, ¿no? Ver si no hay datos de anisocoria, ¿no? Hacer una evaluación rápida, una evaluación primaria. Y por último, la exposición, ¿no? A alguna temperatura baja, hipotérmico, una exposición a algunas drogas, ¿no? Como por ejemplo la intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Que se ve, tenemos que revisar que no tenga alguna exposición a algún agente lesivo, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a hablar prácticamente, esta valoración primaria que se debe de hacer frente a todo paciente crítico, y más que todo en trauma, ¿no? Paciente que llega politraumatizado, ¿no? Entonces descartar lo primero de que no haya una hemorragia oculta, ¿no? Un sangrado oculto en cavidades virtuales. Entonces es de esta forma que se va manejando, ¿no? Entonces los sistemas de alerta, como ustedes verán, prácticamente está englobado en lo que nosotros llamamos como signos vitales, ¿no? Pero para nosotros son parámetros de sistema de alerta, ¿no? ¿Desde qué? Desde la saturación, la respiratoria, la cardíaca, la sistólica. Miren que hacen tanto hincapié en la presión arterial, pero sistólica, no presión arterial como tal, ¿no? Estandarizada. La temperatura, la diuresis, ¿no? Y la glicemia capilar. Entonces a esto se le conoce como sistemas o parámetros de sistema de alerta, ¿no? Miren que viendo la saturación respiratoria, cardíaca, sistólica, temperatura, uresis, y miren muchos que a la glucemia capilar lo toman como un parámetro más de sistema de alerta. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes, colegas, recordarán, ¿no? Ingresa paciente en estado de deterioro neurológico, Glasgow 8, 9. Lo primero que es llamar al neurocirujano, que esto es esta que se le toma, que entra al quirófano, y no se percatan en tomarle una glicemia mínima, ¿no? Que ha habido muchas cosas que al final, cuando piden laboratorios, sale que la glicemia está en 30, 20, ¿no? Entonces, pues es muy importante estos parámetros para identificar y saber el sistema de alerta de que necesita ser atendido urgentemente, ¿no? Entonces siempre, por ejemplo, en las guías de atención para el ABC hemorrágico, ya se toma el hecho de tomarle la glicemia capilar a todo paciente con deterioro neurológico es fundamental, no se te puede pasar, no, sí o sí descartar datos de hipoglicemia o hiperglucemia como tal, capilar, ¿no? Y otros, obviamente esto en el campo de la terapia intensiva, que nosotros tomamos en cuenta ya con los parámetros, por ejemplo, de la presión pico, que si tiene asincronías, datos de hemorragia, dolor torácico, alteraciones en el estado de alerta, ¿no? Percepción de
aspectos grave por enfermería, que son otros parámetros para sistemas de alerta, ¿no? Pero en que engloba en el sistema general son estas que se toman en cuenta, ¿no? Entonces la alteración de uno o más de estos parámetros activa urgentemente el sistema médico, ¿no? Entonces ustedes, ¿no? Colegas, cada uno de ustedes va a ser el líder de un equipo de respuesta rápida, ¿no? Ustedes tienen que capacitar a todo el personal, tanto de enfermería, pero también al sistema personal de apoyo. Entonces, ¿qué quiere decir? El residente, el interno, ¿no? El personal de enfermería, el pasante, ¿no? Que tienen que saber este sistema de alerta, ¿no? ¿Para qué? Para poder identificar y hacer un sistema rápido de atención, ¿no? Y obviamente catalogarlo, ¿no? Y para esto se ha creado el famoso triage, ¿no? El triaje prácticamente es un sistema de clasificación internacional, ¿no? Que se basa en clasificar a los pacientes en base al riesgo de vida, ¿no? Al ver cuánta capacidad o cuán inminente tiene el riesgo de vida, ¿no? Es por eso que lo han clasificado numéricamente, ¿no? Del 1 al 5, o lo han catalogado en forma de colores incluso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el triaje en 1, que prácticamente es una emergencia, una reanimación, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que ver acá, ¿no? ¿Cómo lo definimos un triage tipo 1? La condición de salud extrema que amenaza la vida del paciente. Es una condición de salud extrema. Requiere intervención inmediata. Ahí no se puede decir, no, espere, ¿no? Entonces, prácticamente ahí tenemos un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y esto lo vamos a ver en el segundo módulo, cómo podemos, recordando cómo se puede hacer la identificación del paro, cómo tenemos que actuar en un equipo de reanimación, ¿no? Obviamente eso tiene que entrar inmediatamente a la sala de reanimación, porque es un triage tipo 1, hay un riesgo de vida inminente, grave, ¿no? Extremo. Otro ejemplo, ¿no? Aparte del paro cardiorrespiratorio, es la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Toda obstrucción de vía aérea es igual a un triage tipo 1, porque también hay un riesgo inminente de vida, ¿no? El paciente hace paro en segundos, en minutos, ¿no? Prácticamente. Igual las condiciones extremas, como por ejemplo aquí, mira, la bradicardia extrema, ¿no? Entonces, nosotros recordando, sabemos que todo órgano blanco depende de un flujo sanguíneo adecuado, ¿no? Y en este caso de un buen gasto cardíaco. Pero si tenemos una bradicardia, no va a haber un buen gasto cardíaco, y el gasto cardíaco va a ser deficiente, y por ende va a haber una hipoperfusión, ¿no? A diferentes órganos, ¿no? Entonces también es una emergencia de tipo triage tipo 1, ¿no? Las bradicardias extremas. Y también datos de shock, ¿no? Todos relacionados con la inestabilidad hemodinámica, ¿no? Hipotensión bradicardia, taquiarritmias con hipotensión, es una emergencia triage tipo 1, ¿no? Ya en el ámbito del trauma, miren cómo está comprometido un trauma severo, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede ser que tenga un neumotórax a tensión, miren cómo está expuesto, ¿no? Un trauma severo torácico, ¿no? Está comprimiendo vía aérea, ¿no? Y ahí tiene que entrar inmediatamente a la resolución del problema, ¿no? Ya otros ejemplos, ¿no? Como el estatus convulsivo, ¿no? O un estatus epiléptico, defínase como aquella crisis convulsiva que dura mayor a 5 minutos, ¿no? Que obviamente no responde a medicamentos tradicionales como tal, ¿no? Otros como las intoxicaciones y envenenamientos. A ver un momentito de mí para admitir a un colega. Bueno, creo que estamos todos, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí. Ya. Bueno, entonces continuamos, ¿no? La emergencia prácticamente, como decíamos, otros ejemplos como el estatus convulsivo, intoxicaciones y envenenamientos, ¿no? Intentos de suicidio. Aquí tenemos que aplicar el XABCD, ¿no? Sangrado, vía aérea, ventilación, circulación, neurológico y las exposiciones, ¿no? Cómo puede estar intoxicado por algún agente, como por ejemplo los
agentes organofosforados, ¿no? O algún intento suicida, sangrado con inestabilidad, ¿no? Hemodinámica, ya hemos hecho las brad y las taquias inestables, quemaduras en vía aérea, más del 10% de superficie corporal, ¿no? Hasta aquí es el triage tipo 1. El triage tipo 2, el triage tipo 2, prácticamente ¿cómo lo definimos? Como una situación de alto riesgo que representa potencialmente una amenaza del estado de salud, ¿no? Entonces prácticamente acá tienes tiempo de 30 minutos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, tenemos una herida abierta en la región facial, ¿no? Que puede complicar la vía aérea, ¿no? Entonces, ¿para qué perder el tiempo que este paciente lo tenemos que por lo menos intubar, ¿no? Porque se puede tener un edema de glotis, puede afectar a la vía aérea. Entonces tenemos 30 minutos. Miren que la clasificación nos da el tiempo y el lugar de donde tenemos que reanimar, ¿no? Por ejemplo, las quemaduras que igual, ¿no? Que comprometen vía aérea, entonces prácticamente se vuelve un triage tipo 2, ¿no? O fracturas expuestas con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Que puede ser con compromiso vascular, que también puede estar comprimiendo, ¿no? El órgano afectado, ¿no? Entonces eso también es un triage tipo 2. Y otros ejemplos como una crisis asmática, obviamente esto ya la valoración respiratoria tiene que ir un broncoespasmo, sangrado con signos inestables o signos vitales estables, ¿no? Que esté sangrando pero que todavía está estable, ¿no? Hernias incarceradas, síndrome meningio y cefaleas con TEC, ¿no? Obviamente todo paciente con trauma craneoencefálico que tenga síntomas es un triage tipo 2 hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Ya el triage tipo 3 o triaje 3 es prácticamente a lo que se basa como urgencia, ¿no? Prácticamente aquí a partir del 3 para adelante, ¿no? Prácticamente la condición aguda no es amenazante de la vida, ¿no? Requiere consulta médica no inmediata. Tienes hasta 2 horas. Miren que de la atención inmediata a los 30 minutos que es triage tipo 2, a los triage tipo 3 es de 2 horas. ¿Qué pacientes tenemos ahí? Heridas de abierta pequeña, fiebre que puede tener sin síntomas asociados, celulitis, signos y síntomas de depresión, crisis, síntomas asociados, una IT, un broncoespasmo leve, que prácticamente tienes hasta las 2 horas para atender, ¿no? El triage tipo 3, ¿no? Y el de tipo 4, que prácticamente hasta aquí, ¿no? Vean la emergencia, la urgencia, ¿no? Pero la de no urgente, que puedes esperar hasta las 4 horas, ¿no? Prácticamente, que es la de triage tipo 4, ¿no? Es una condición que puede ser aguda, pero no compromete el estado general del paciente y no expresa un riesgo evidente, ¿no? Pues prácticamente son síntomas, se dan cuenta aquí, ¿no? Dolores, cefalea, cólicos, ¿no? Otitis media, una infección de vías urinarias, ¿no? No complicada, que se puede atender de 2 a 4 horas, ¿no? Entonces, tomar muy en cuenta estos ejemplos y obviamente la prioridad tipo 5, ¿no? Que en este caso es de no urgente y que se puede hacer por consulta externa, ¿no? Un resfrío común, ¿no? No hay condición de amenaza en la vida, ¿no? Ahí están las paroniquias, alteraciones de larga data, enfermedades crónicas, ¿no? Hasta un hecho de una caries dental que puede ir por consulta externa. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente aquí lo hemos ido clasificando por colores, ¿no? El rojo, ¿no? Como uno, el naranja, el amarillo, ¿no? El verde y el azul, ¿no? De la misma forma yo les aconsejo, colegas, que se puedan descargar esta aplicación, que lo van a encontrar en su Play Store, ¿no? Que es el Scalar Names, ¿no? El NAVE 2 está, ¿no? Prácticamente, ¿para qué sirve este sistema de alerta temprana modificado? Prácticamente para saber el triage, ¿no? Mediante estos parámetros de alerta rápida, ¿no? Sistema de alerta temprana modificada, que toma frecuencia respiratoria, cardíaca, sistólica, presión arterial sistólica, nivel de conciencia y la temperatura. Mediante esta escala tiene un puntaje, se han visto aquí, ¿no? Se ve cómo se va desglosando, ¿no? Los parámetros, según los parámetros tiene cada puntaje, ¿no? Pues miren acá, yo le doy un color verde, ¿no? Un triage tipo
4, ¿no? Prácticamente si solo tiene un punto de estas, ¿no? Pero si es que tiene un puntaje de 2 a 3 ya va naranja, o si tiene mayor a 6 puntos ya es un triaje rojo, ¿no? Así que, por ejemplo, que esté taquicárdico mayor a 150 y taquimeico mayor a 100, pues prácticamente eso ya me da un triaje 6, ¿no? Esos pacientes inmediatos no puede estar esperando, ¿no? O una sistólica que esté por debajo de 60. Miren que hace referencia, pero no a la presión arterial, ¿no? Hace solamente a la sistólica como tal. Pues miren que estos parámetros, esto en la aplicación lo pueden encontrar y ponen esos parámetros ahí ya, con base científica según esta escala, fácilmente podemos describir en el expediente clínico que se trata de un paciente de atención inmediata, mediata, ¿no? O requiere consulta externa, ¿no? Pero obviamente documentado científicamente. Miren, aquí les pongo un caso clínico y esto quisiera que por favor ustedes también participen. Es una mujer de 45 años, colecistectomizada por vía laparoscópica. A las 24 horas cursa con dolor y distensión abdominal. Ella está vigil, álgida, ¿no? Tiene una presión arterial de 130-80, cardíaca de 90, respiratoria de 29, saturación 92, temperatura axilar 36.3, está bien perfundida, buena mecánica ventilatoria, pero el abdomen está distendido y timpánico. ¿A qué diagnósticos llegarían, colegas, con este caso clínico? A ver, vamos, adelante, colega. Colega, no se le escucha muy bien. Hola, hola, colega. Vamos, Jenny. ¿Jenny? Creo que es la señal, ¿no? No se le escucha muy bien. O es que yo no me estoy dejando escuchar bien. A ver, colegas, alguien que me pueda confirmar el audio, por favor. ¿Se me escucha bien, colegas? Se me escucha, Sí, doctor. Ya, a ver, ¿qué diagnósticos plantearían hasta aquí con todo lo que es los datos que les estoy lanzando? ¿Qué opinarían? Hay pacientes llega de 45 años, ¿no? Antecedente de colecistectomizada, 24 horas con dolor, ¿no? Álgida. ¿Qué diagnósticos hasta aquí plantearían, colegas? A ver. doctor. Bien, vamos, vamos. Te escucho. Adelante. Postoperatorio inmediato sería Ya. Sí, es un todo una postoperatorio, ¿no? peritonitis. Ya, peritonitis. ¿Pero por qué la peritonitis? ¿Secundaria qué? Puede ser por una ruptura de Ya. Ya, ¿no? Ya. El colega hizo un buen aporte, ¿no? Prácticamente, mire, si aquí evaluamos y ponemos en práctica el XABCD, ¿no? X, ¿qué tengo que buscar? Hemorragias exsanguinantes, ¿no? Entonces tengo que ver que si hay o no hay algún dato de hemorragia exsanguinante, ¿no? Clínicamente no me menciona, ¿no? No está sangrando por ningún lado. Pero aquí hay otra duda, ¿no? No descarto de que tenga alguna hemorragia, por ejemplo, abdominal, ¿no? Una X que ya se me está prendiendo el foco, ¿no? El segundo, la vía aérea. Ella tiene una vía aérea permeable, ¿no? No requiere intubación. La ventilación, ¿cómo está? Aquí, ¿no? Miren cuánto está la frecuencia respiratoria. Está 29. Esta persona está taquipneica, ¿no? ¿Cómo está la saturación? Si bien está normal, pero está con una mala mecánica ventilatoria.
¿no? ¿Cómo está la circulación? Hemos dicho que el macro y la micro, ¿no? La macro estaría ligeramente con una hipertensión, ¿no? Pero si está la micro está bien perfundida, aquí seguramente su llenado capilar debe estar menos de 2 segundos, ¿no? La parte neurológica, ¿cómo está? Está vigil, pero está ágil, o sea, neurológico está bien. Y la parte de las exposiciones, bueno, no nos refiere a que tiene algún dato de exposición, pero lo que nos llama de todos estos datos es esta frecuencia respiratoria mayor 29, ¿no? Y obviamente el abdomen que está distendido y los antecedentes. Pero de todos los parámetros del sistema de alerta, ¿qué nos está alertando más? Lo que es la frecuencia respiratoria, ¿no? Ahí nos está alertando, ya, de ahí hay que partir y buscar la etiología de la taquipnea, ¿no? Entonces prácticamente en este paciente le han puesto analgésicos y antiespasmódicos sin mejoría del cuadro, ¿ya? Ya, obviamente como todo, ¿no? Le han hecho un enema evacuante, ¿no? Primero distendido abdomen, ya pues enema. Y obviamente si se le pide es una ecografía difícil cuando tienes un abdomen distendido. La ecografía es malo para el aire, ¿no? Y miren que a los 72 horas ingresó a cirugía, que se ha encontrado una perforación de ilion y colon transverso con una peritonitis generalizada, ¿no? Entonces mire cómo se tienen que ver los antecedentes y obviamente el hecho de que pueda presentarse en un postoperatorio inmediato. Por eso que en emergencias todo paciente postquirúrgico, primero descartar problemas quirúrgicos, ¿no? Puede ser una lesión de vía biliar, como acá por ejemplo, ¿no? Una perforación de ilion, colon, ¿no? Porque es algo invasivo, ¿no? Entonces siempre descartar primero lo quirúrgico, después ya sospechar en otras patologías, ¿no? Miren aquí otro paciente les tengo, miren, mujer de 25 años, con preeclampsia severa, embarazo de 36 semanas, vigil, dolor en el hipocondrio derecho, 10/10, escala de EVA, ¿no? Prácticamente está hipertensa, ¿no? Frecuencia cardíaca 91, respiratorio sigue 29, miren cómo está taquipneica, llenado capilar de 3 segundos, ya está afectándose la micro, ¿no? Y le dan tratamiento antihipertensivo por este antecedente de la preeclampsia, pero 6 horas más tarde, miren cómo ha ido evolucionando, ¿no? La presión arterial ha bajado de 50 a 20, taquicárdica, taquipneica más, de 29 a 38 llegado, la piel marmórea, ¿no? Una piel en miembros inferiores, abdomen distendido, peritonismo dudoso, ¿no? Por el dolor en el hipocondrio derecho. Colegas, ¿a qué diagnóstico llegarían con estos datos? ¿Hay algún colega activo que esté? ¿Algún colega? A ver, Jenny Cruz, ¿estás por ahí, colega? Sí, Doc. ¿Puede ser por una lesión hepática, Doc? Ya, lesión hepática, ¿no? Un hígado de Chaucier, ¿no? A ver, Alan Ali, ¿qué puedes plantear respecto a los datos que te lanzamos? A ver si no está Jocelyn, algún aporte. Mariela. Mariela está en sala. Lía Conde. Pamela. Ricardo Quevedo. Bueno, colegas, vamos a ir participando, por favor. Eso también va a entrar dentro de la... A ver, ahí vamos. Erwin Quispe, vamos. Doctor, podríamos estar hablando de un síndrome de HELP por el dolor en el hipocondrio derecho y también por la presión arterial disminuida después del manejo hipertensivo. Ya, ¿no? Está ahí prácticamente
podría ser, ¿no?, una complicación dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Pues miren que se le ha dado analgésico, obviamente se le ha dado el sulfato de magnesio, como ustedes ya conocen, y los antihipertensivos como tal, ¿no? Se le ha dado fluidos, ¿no? Y obviamente esta paciente lo vamos a valorar porque prácticamente se ha inestabilizado, ¿no? Miren cómo se ha ido hipotensando y ha tenido incluso un trastornos de la coagulación. Ver piel marmórea ya es pues una complicación de la coagulación, ¿no? Ustedes recordarán que hay para el sistema de HELP, hay hemólisis, ¿no?, enzimas hepáticas elevadas, ¿no? Entonces miren que solamente viendo la piel marmórea ya estamos indicando de eso, ¿no? Entonces, miren cómo es el examen físico tan importante, pero en esto, en el campo del paciente crítico, ¿no? Aquí les presento otro paciente, prácticamente un varón de 49 años, obeso, hipertenso, internado hace 3 días, ¿no?, por hemorragia digestiva alta. Se les realizó la videoendoscopía digestiva alta. Desde su admisión presenta disnea, ¿no? Vigil, ahí están los parámetros: 160 de presión, respiratoria de 30 y drenado capilar de 4 segundos, ¿no? Aquí la macro y la micro se está empezando a alterar, ¿no? Obviamente está deshidratado, ¿no? Entonces a este paciente ya tiene datos inminentes de una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Haciendo el XABCD tenemos de que ha sangrado, ¿no? X, A obviamente está permeable, pero ya la B de ventilación está taquipneico, ¿no? Pese a que está saturando dentro de rangos, ¿no?, en la altura. El estado neurológico está vigil, ¿no?, pero la macro y la micro sí está alterada, ¿no? Entonces aquí estaremos pensando algún tipo de choque, pero de causa hipovolémica, ¿no? Y hasta la micro como la macro alterada, ¿no? Entonces se le hace analgésicos y fluidos. Entonces, ¿para qué todo esto? Para que ustedes entiendan de que los componentes del equipo de respuesta rápida tiene que tener un líder, ¿no?, que conozca y comande a todo este sistema de formación, ¿no? El intensivista, el emergenciólogo o todo personal con capacidad de manejo de urgencias y emergencias o similares tiene que tener el perfil, ¿no?, de manejar en este equipo de respuesta. El programa del diplomado está enfocado en que ustedes sean líderes. Obviamente ustedes van a tener la capacidad de tener en sus manos una sala de emergencia, ¿no?, o un equipo de guardia que estén de turnos y que estén manejando pacientes en piso, y entonces ahí es donde aplicamos este equipo de respuestas rápidas, ¿no? Las enfermeras obviamente tienen que tener también la experiencia en el manejo de urgencias o emergencias, y el personal de apoyo. Entonces el líder tiene que capacitar a todo su personal, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a, seguramente tal vez ya han trabajado en el área de emergencias, van a ver que tienen que estar aptos y tienen que tener esa coordinación, ¿no?, tanto con el equipo de enfermería como también el personal de apoyo, ¿no? Ahí va a estar el residente de turno o el médico interno o las enfermeras de piso, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Entonces este sistema, como verán aquí, tiene pasos, ¿no? Hay un sistema aferente, ¿no?, prácticamente de detección de crisis mediante el sistema, ¿no? Y el equipo que va, el segundo paso es la respuesta rápida. Evaluamos y tenemos que ver la parte administrativa, ¿no? Ver si este sistema tiene esa detección de crisis, el equipo adecuado, ¿no?, con los 3 sistemas, la evaluación y la parte administrativa para poder resolver esta emergencia, ¿no? Por ejemplo, miren, de esto les cuento, ¿no? Tal vez algunos de ustedes, colegas, van a ser un poco juiciosos. En el Alto, hablando de la ciudad del Alto, ¿qué centro hospitalario ustedes conocen que tenga un sistema hemodinámico las 24 horas? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien conoce? Un centro de hemodinamia. Colegas, ¿alguien? Bueno, para ir avanzando, en la ciudad del Alto, incluso, ¿no?, en la ciudad de La Paz, no tenemos un sistema, ni en el público, un sistema de hemodinamia 24 horas.
Pero doctor, entonces, ¿qué pasa si nos llega un paciente con un infarto agudo de miocardio? ¿Alguna vez les ha llegado, colegas, paciente con infarto agudo de miocardio? ¿Qué es lo que hicieron? Si alguien, por favor, nos podría contar su experiencia, si ha sido en pregrado, en posgrado, ¿alguna vez le ha tocado enfrentar a un paciente con infarto agudo de miocardio? Colegas, a ver, Mari, Ricardo Quevedo, Rocío Choque, ¿alguien, colegas, que haya pasado una situación con el manejo del paciente con infarto agudo de miocardio? Ya, bueno, a ver, vamos a ver, Brian Ávila. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Sí, justamente en mi internado tenemos un paciente con infarto de miocardio. Era un paciente obeso. Lo primero que hicimos, los signos vitales, llamaba la atención que era hipertenso. Este paciente primeramente fue un hospital privado donde le realizaron tratamiento hipertensivo, pero aún así no bajaba su hipertensión. Cuando llegó a nuestra emergencia en nuestro hospital, el paciente estaba con una presión mayor a 180. Lo primero que se realizó es electrocardiograma, donde había alteraciones, y se pidió las enzimas cardíacas. Las enzimas cardíacas, lo más resaltante que estábamos viendo es la troponina, que estaba elevado dos a tres veces su valor, doctor. Ya. ¿Y qué hicieron? En qué centro estabas, doctor? En la Caja Nacional de Salud, doctor, en Santiago II. Ah, en el Santiago. Sí. Ya. De ahí donde el centro, el Hospital Santiago II, ¿tiene su centro de hemodinamia o lo han transferido al obrero? Le hemos al obrero 1, porque era ya un manejo más para intervencionista. Exacto, ¿no? Pues miren que en la Caja Nacional de Salud se cuenta, ¿no? Con el RIET, pero miren que tienen que ir hasta el obrero número 1, donde sí tiene su centro de hemodinamia, ¿no? Las cajas en ese sentido tienen un centro de hemodinamia establecido, ¿no? Obviamente para hacer la intervención. Obviamente sabemos que todo infarto o un miocardio es netamente tiempo, ¿no? El tiempo de aguja o puerta aguja es rápidamente para hacer su intervención coronaria percutánea, ¿no? Entonces, miren que en el sistema público, si es que nos llegara un paciente, ¿no? Prácticamente, ¿qué es lo que pasa? Llega paciente infartado, entonces si no tenemos las medidas para resolver dentro del centro hospitalario, pues tenemos que derivarlas. Y las clínicas, ya hasta me atrevo a decir, el Instituto Nacional del Tórax, no tienen un centro de hemodinamia establecido, ¿no? Para el sistema público, ¿no? Pues prácticamente hacen compra de servicio o incluso algunas cajas llevan a la parte privada, ¿no? Las más conocidas en este caso, ahí está la clínica alemana o la clínica del sur, donde tienen su centro de hemodinamia llamado, ¿no? Entonces, miren que desde ese punto de vista también tenemos que conocer a nuestro plantel de equipo de respuesta, ¿no? ¿Cómo voy a identificar el llamado, la respuesta, la evaluación, ¿no? Y la parte administrativa, hasta dónde es mi alcance como médico de emergencias, qué debo de hacer frente a estas urgencias, como el doctor lo explicaba, ¿no? Miren cómo lo ha tomado un hospital de tercer nivel, ¿no? Han hecho todo el screening, ¿no? Han hecho el buen diagnóstico, ¿no? Y lo han tenido que derivar porque obviamente es una emergencia donde hay riesgo vital inminente, ¿no? Entonces prácticamente es así como debemos de trabajar en nuestra sala de emergencias, viendo todas estas características que hemos mencionado, ¿no? La PI aferente y eferente a evaluación y administrativa, ¿no? Entonces miren que hablando solamente del sistema de respuesta, hemos visto solamente signos y síntomas, ¿no? En este caso, paciente inconsciente, estamos en la parte taquineico, bradicárdico,
¿no? Taquicárdico, bradineico o la oliguria, ¿no? La temperatura, que son signos de alarma temprano, ¿no? Entonces por esto eso les dije, ¿no? Que por favor yo quisiera que para mañana ya tengan esta escala de NEOS, lo puedan tener en su dispositivo móvil, ¿no? Para hacer lo siguiente. Miren que prácticamente es un sistema que lo va puntuando, ¿no? Y miren los parámetros que se toman: respiratoria, saturación, ¿no? El oxígeno, la tensión arterial sistólica, ¿no? Para poder clasificar sobre qué riesgo clínico está, ¿no? Medio, bajo, alto, y te da la respuesta dónde lo debes de llevar. Puede tener 1 a 0, que cuidas de enfermería; 1 a 4, continuar con cuidados, ¿no? Ya cuando esté en riesgo bajo, medio, ¿no? Respuesta urgente a piso o ala, incluso te da el lugar de donde tienes que internar, ¿no? Y si es alto, obviamente es una respuesta emergente como tal. Entonces, en este caso, del primer caso que hemos mencionado, ¿no? Que hemos dicho que prácticamente ha presentado a cirugía, tiene una perforación. ¿Cuál ha sido lo llamativo aplicando esta escala de NEOS, ¿no? Prácticamente la taquipnea, ¿no? Que lo engloba con 3 puntos, ¿no? Allí tiene 4 puntos, incluso cuando ya está hablando de la saturación, ¿no? Aire ambiente, tiene una tensión arterial en estos parámetros, un puntaje de 0, la frecuencia cardíaca está dentro de rangos, ¿no? El nivel de conciencia está alerta, ¿no? Y la temperatura en rangos, ¿no? Entonces prácticamente un puntaje de 3 se le pone a este paciente, a 4, ¿no? Que prácticamente ahí nos dice qué riesgo tenía este paciente: medio, ¿no? Y es urgente en piso o ala, ¿no? Entonces no se le puede tener en cuenta a este paciente como un parámetro bajo, ¿no? El otro paciente que también hemos mencionado, ¿no? Que estaba colecistectomizada, ¿no? Obviamente dentro de los exámenes clínicos hemos mencionado que sí puede haber una hiperreactividad, y obviamente las gasometrías y la eco también son fundamentales, ¿no? Entonces aquí también se le hace la valoración de la escala NEOS, ¿no? Miren como que la frecuencia respiratoria es un parámetro principal, ¿no? Dentro de todas estas escalas, para ver la tensión, ¿no? Que va a recibir este paciente, ¿no? Ahí vean que, ya viendo que posterior a eso, antes de la hipotensión estaba con un riesgo medio, pero ya ha empezado a hipotensar menos de 90 la sistólica, entonces ya se vuelve en un riesgo medio a alto, ¿no? Entonces es urgente y hacer el tratamiento quirúrgico, ¿no? Aquí con el datos de shock que tenía, ¿no? Miren, la respiratoria va tomándose en cuenta todos estos parámetros, y esto lo saca la aplicación, ¿no? Para hacer un buen screening del riesgo, ¿no? En este caso el paciente estaba tanto con la macro y la micro alterada, ¿no? Llenado capilar, taquipneico, datos de sangrado inminente, deshidratado, y obviamente eso lo convierte en un riesgo, en un puntaje de 7 o más, ¿no? Es un riesgo alto y obviamente es un riesgo vital, urgente y emergente, ¿no? Entonces miren que prácticamente aquí, ¿no? En la unidad de shock, este paciente que tenía es obeso, hipertenso, también se le ha realizado un tratamiento para la cetoacidosis, que es prácticamente fluidos, y la monitorización mediante escala NEOS. Entonces miren que para los puntos claves de esta charla, lo que quiero que se lleven es que primero, la identificación temprana del paciente en riesgo es esencial para prevenir o minimizar una enfermedad grave, ¿no? Entonces todo este screening inicial que hacemos es para evitar eso y para prevenir, ¿no? Y minimizar una enfermedad que se está ocultando, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, que sean, esto les cuento por experiencia, ¿no? Nos llaman a cuidados intensivos por un paciente, ¿no? Que ha ingresado por un dolor torácico, sospecha de un infarto, ¿no? Vamos, y obviamente sí hay datos de electrocardiograma, pero le ponen la sonda y en la bolsa de colectora de orina ni una gota, y ese paciente estaba 4 horas, 3 horas en este caso, en emergencias. Entonces eso nos llama la atención, ¿no? Miren que la diuresis es algo vital también dentro de la diuresis horaria, ¿no? Que es otro signo que hemos visto en los parámetros del equipo de respuesta rápida, ¿no? Las manifestaciones clínicas, ¿no? Que es una condición crítica inminente con frecuencia
son inespecíficas, ¿no? Miren que la taquipnea no es algo específico, ¿no? Que es un síntoma, un signo que podemos ver, pero de diferentes ángulos, ¿no? Con diferentes patologías, por diferentes patologías. Y las de animación y estabilización fisiológica con frecuencia proceden al diagnóstico definitivo y tratamiento de la enfermedad subyacente. Una historia clínica detallada es esencial para realizar el diagnóstico certero, ¿no? Prácticamente, y determinar la reserva fisiológica. Entonces, con todo esto, el control clínico y el de laboratorio de la respuesta es imprescindible, ¿no? Prácticamente, si se han dado cuenta, hemos tratado de tocar todos estos temas con el fin de poner una memotecnia, una estandarización para formar nuestro equipo de respuesta rápida. Hasta aquí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, duda que se haya generado durante la charla, colegas? Colegas, ¿alguna pregunta? Doctor, perdón la interrupción. Una pregunta. Estaba viendo en la plataforma que la práctica dice de 8 a 12. ¿Va a ser de 8 a 12 o de 9? Que no lo escuché bien, perdón. Sí, eso. Mañana yo les plantearía empezar a las 9, ¿ya? A las 9 hasta las 12. Yo ya les voy a comunicar el aula, el ambiente con el cual vamos a arrancar. Obviamente a la siguiente semana ya vamos a ir a la sala multipropósito donde vamos a hacer el entrenamiento, ¿no? El recordatorio de qué cosas tenemos que hacer en la parte de RCP básico y avanzado, ¿no? Pero mañana, por favor, empezaremos a las 9, ¿ya? Y ya directamente cuál va a ser la práctica, ¿no? Entonces ya tienen que, yo ya está la parte de las presentaciones, de los videos, lo voy a subir a la plataforma, y el día de mañana prácticamente vamos a subir casos clínicos respecto a cada uno, ¿no? De cómo tenemos que hacer la evaluación, y también vamos a hacer un pequeño test de aprendizaje respecto a este tema, ¿ya? La bibliografía, como han visto, ya está subida, ya están los libros de apoyo, la lectura adicional que tienen que hacer, y las actividades yo ya las voy a subir esta noche, ¿no? Obviamente van a tener un plazo hasta el siguiente viernes, ¿no? Tienen 6 días, casi una semana, para poder realizarlo, tanto la tarea, el foro y la evaluación, ¿no? Dentro de la plataforma les estoy mencionando, ¿ya? Pero mañana vamos a hacer la parte práctica para quedar algunas cosas concretas respecto a esta unidad 1. No sé si hay alguna pregunta más, estimados colegas. Doctor, buenas noches. Una pregunta, doctor, respecto al desarrollo. ¿Será que hay alguna oportunidad de recuperar